Pero vale, una vez acabado con el tema de los videos eliminados, vamos rápido con las últimas curiosidades, antes del gran misterio del iceberg. Nunca usó a Messi como acompañante para uno de sus videos de bugs, mods o retos. Y es que a diferencia de Pikachu, y el juez de carreras, a Messi nunca lo llegó a utilizar para este tipo de videos, por lo que podríamos teorizar que nunca le convenció la idea, sus suscriptores jamás se lo pidieron, o simplemente nunca se le pasó por la cabeza incluirlo. Trolencio ya no deja descripciones en sus videos. Hubo un tiempo donde Trolencio siempre añadía una descripción sobre de qué trataba su video, pero al enterarse de que casi nadie las leía, decidió dejar de hacerlo, aunque al igual que con el tema de la intro, Si deja una descripción de vez en cuando. he dejado de poner descripciones en mis videos, eso se debe a que un muy bajísimo porcentaje de mi audiencia leía la descripción de mis videos, por tal razón ahora no pongo descripciones. Trolencio 911 es fan de Crash Bandicoot. Esta es mi curiosidad favorita, porque yo también soy fan de Crash, y la razón por la que digo que Trolencio es fan del famoso marsupial, es porque en algunos videos se puede escuchar cómo este llegó a utilizar algunas músicas De dicha franquicia. También Trolencio tenía el Crash remasterizado para la Play 4, Pero la prueba fundamental está en un video que grabó con Laugamer. en donde juegan Crash Nitro Fuel, y en una de las partes del mismo, Trolencio dijo lo siguiente. Bueno, la diferencia es que jugué este juego prácticamente toda mi infancia. ¿Ves? Exacto, yo nací cuando ese juego se estaba yendo, yo soy centennial. Desde Play 1, pues no sé, se puede que eso me ayude un poco, pero... Obviamente. Foto de la hermana y la madre. mientras andaba buscando el clip en donde se muestra el Crash remasterizado, me percaté de que en la siguiente escena, se puede ver como en la esquina superior izquierda, hay una foto en donde se puede apreciar un poco A la hermana y la madre de Trolencio. Si se preguntan qué hice con mi otra PS4, pues nada, aquí está en la sala de mi casa, para que mi hermana juegue. Conoce a Arnold. El canal Conoce a Arnold, en el 2019 había contactado a Trolencio 911, para hacer publicidad mutua de sus canales, pero al final este se negó a la idea, porque lo que le convencía más era hacer una colaboración. Iba a ir para México. Trolencio había publicado en el año 2020, de que tenía pensado ir para el país mexicano, Y todo indicaba de que iba a ir en marzo. pero al final por cuestiones de que cerraron las fronteras a causa de la pandemia, se terminó cancelando dicho viaje. Tatuaje. Para los que no se enteraron, Trolencio tiene un tatuaje en el antebrazo derecho, con la palabra SOYAM, el truco más famoso del GTA San Andreas. El video más raro de Trolencio 911. Ya vimos en el iceberg cuál es el video favorito, y el menos favorito de Trolencio 911, y ahora toca ver el más raro que alguna vez llegó a subir, el cual considero que es el que tiene como nombre, ¿Catalina y Candy son la misma persona? puesto que en el título, y al inicio del mismo nos deja claro que es un video de misterio, sin embargo de un momento para otro, empieza a agregar escenas con música con copyright, cosas sin sentido, Incluso peor que lo que llegó a ser en el futuro con sus videos de casa misterios. por lo que no se sabe qué pasó por la mente de Trolencio para hacer ese video, y el descontento de la gente se hizo notar con el contador de likes, porque llegó a superar en dislikes al video de CJ se vuelve mujer, Y eso que este tiene 700.000 visitas más. por lo que eso ya es decir bastante la verdad. La marca que lo demandó. El usuario de YouTube, Llamado Bicho Comunitario. hace unos meses hizo un video en donde mencionó la marca que posiblemente haya demandado a Trolencio, debido a que como estaba estudiando derechos, decidió usar sus conocimientos para así investigar y dar con la culpable, la cual sería Servientrega, puesto que cumple con lo que dijo Trolencio, Que la marca solo llegó a aparecer en un rango de 10 segundos. además de que es el comentario más funable por así decirse, pero aún así todo eso es una hipótesis. Y solo el mismo Trolencio conoce la verdad. Por ejemplo, pillen estos dos establecimientos, el amarillo es donde podemos enviar y recibir plata, ahí es donde recibo mi plata por vender fotos de mis pies, y el verde es donde compro niños africanos para ponerlos a buscar mods de GTA, no mentira, es un lugar de paquetería y correos. Su último creepypasta.
Finalmente se resolvió el mayor misterio de GTA San Andreas, es posiblemente el último creepypasta que vaya a subir Trolencio, Y esto lo confirmaría en su cuenta de X. afirmando de que es porque ya no tiene más ideas, además de compartiendo de que la idea se le ocurrió mientras dormía, lo que nos hace pensar de que de no ser por ese sueño, no hubiéramos tenido siquiera un último creepypasta del GTA San Andreas. Tony Review. Tony Review era un canal que criticaba a muchos loquenderos, Pero principalmente a Trolencio 911. aunque tiempo después se descubrió que ese canal era una multicuenta del canal Shark Gamer, por lo que este al ser descubierto decidió borrar dicho canal, y hacer un video en donde se disculpaba con todos, pero en especial, Con Trolencio 911. como veis en la miniatura y título, yo soy Tony Review. Os parecerá raro este vídeo, pero tenía que hacerlo para disculparme con la gente que critiqué en ese canal, y también disculparme con mi audiencia por haber ocultado todo esto. Así que aquí quiero pedir disculpas, y esta vez sinceras, a Cimods, Dube, Master Sensei, GTA Tactics que en paz descanse, Alan Cabal, Juan de Líder, Trolencio, y a Raikan. Y a estos últimos tres les debo unas disculpas más grandes, ya que por ejemplo con Trolencio fui muy duro, y en mis críticas había cierta subjetividad que realmente no es válida usarla en un vídeo de ese estilo. También recientemente le taché de estafador, cuando lo cierto es que esas son palabras mayores que ni debí decir. Y aun habiéndole criticado tan salvajemente, Trolencio me habló para solucionar las cosas. Otra persona en su lugar ni me habría hablado, y directamente me habría hundido. Y siendo sinceros, me lo habría merecido.